Mónica, ¿cómo estás? Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mónica, en el día de ayer consiguió media sanción el proyecto de violencia digital, ¿no? Este proyecto que también se lo conoce como Ley Olimpia. Bueno, queríamos saber un poco de qué se trata y qué sabemos que no, que tiene que pasar todavía por el Senado, pero bueno, en qué esta ley va a ayudar a las mujeres y a las familias también. Bueno, en principio, decirte que la Ley Olimpia va con su complemento, que es Ley Belén, que esa todavía no logramos dictaminar en la Cámara de Diputados, pero que estamos ahí militando para poder hacerlo. Y con Ley Olimpia lo que se logra, una vez que se sancione claramente, es una modificación en la Ley 26485, que es nuestra ley para la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y nos parecía importante poder tener esta modificación, que significa básicamente incluir la violencia digital como una forma de violencia hacia las mujeres. Esto no estaba porque claramente cuando se sanciona esta ley tan importante para nosotras, la 26485, eso fue en el año 2009, todo lo que significaba la situación de entornos digitales, el uso, la vida que tenemos dentro de esas redes y sus consecuencias no era un problema en ese momento para nada, y por eso hoy sí necesitamos incluirla para que de este modo se puedan diseñar políticas públicas vinculadas a este tema, ya sea para prevenir o para asistir y acompañar a las víctimas y sobrevivientes de la violencia digital. Y además, uno de los puntos que toca esta modificación es que necesitamos contar con dentro de la política pública también con educación digital, porque tal vez todo eso, o una gran mayoría de la población, tenemos acceso a redes sociales, a dispositivos tecnológicos, mucho tiempo pasamos en esos dispositivos, pero tal vez tenemos poca información o poco conocimiento de cuál es el impacto de eso en nuestras vidas, qué pasa, desde cuestiones muy cotidianas, ¿no? Subir fotos de nuestros hijos, de nuestros nietos y demás, y esas fotos que después están circulando y que, se pierde ahí una mirada sobre el cuidado, y esto también pasa, especialmente y con mala intención, con material íntimo, ¿no? Hay muchas personas que tal vez, y parte de sus prácticas sexuales tienen que ver con fotos íntimas o videos que se construyen en algún momento en una pareja, y que después eso empieza a circular, que haya alguien que tome la decisión de circular esas imágenes sin consentimiento, y muchas personas que no se preguntan cómo les llega esa información y la siguen difundiendo, y eso, genera realmente problemáticas muy complejas para la vida de las mujeres, y que tienen que ver con una forma de violencia sexual en el entorno digital. Mónica, y recién mencionabas al proyecto de ley Belén, ¿no? A la ley Belén. ¿Nos comentás un poco también de qué se trata y en qué estado está ese proyecto? La ley Belén lo que hace es una modificación al Código Penal, porque con Ley Olimpia estamos apuntando a políticas públicas y entonces a la prevención y a la asistencia de acompañamiento, y con Ley Belén a la sanción de las personas, tanto las que suben esos materiales sin consentimiento como para aquellos que lo difunden. Nos parece importante, en una lógica también de una sanción que permita marcar qué cosas están bien y qué cosas están mal, y apelar a la responsabilidad de las personas, pero si solamente apelando a la responsabilidad las cosas a veces no fluyen, necesitamos también tener una sanción. Y lo que sucede hoy es que sin esa modificación en el Código Penal, la violencia digital no es un delito. Entonces, para que pueda tener una sanción, para que sea considerado un delito, necesitamos esa modificación, y eso es lo que implica la Ley Belén. Mónica, en la sesión de ayer hay un tema que de mucha trascendencia, sobre todo para el Chaco, que es el femicidio de Cecilia, ¿no? Que se metió también un poco en la discusión de la sesión del día de ayer. ¿Qué opinas acerca de este caso? Que algunos medios no tratan de presentar como con cierta vinculación a Jorge Capitanich, dado la participación política que tenían los suegros de Cecilia, o los ex suegros de Cecilia. ¿Cuál es ahí el posicionamiento o la reflexión que hacen desde el Frente de Todos?
que se trata de un femicidio y como todo femicidio tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado, y creo que en ese sentido desde el Poder Judicial de Chaco, por lo menos por la información que vamos teniendo, se llevan adelante estas investigaciones. De hecho, las principales sospechosas están detenidas y todo ese proceso se está llevando adelante, y hay que investigar y que esa investigación verdaderamente llegue a las últimas consecuencias. Después lo que vemos por parte de Juntos por el Cambio es un uso político, ¿no? Y es muy claro, sobre todo, por ejemplo, en el momento más crudo de la represión en Jujuy, creo que fue el 17 de junio, en esos momentos donde era más cruda, sigue siéndolo, pero lo que está pasando en Jujuy, ¿no? Y en los medios de comunicación hegemónicos no se hablaba de Jujuy y se hablaba del caso Cecilia. Entonces yo creo que es importante siempre que tengamos información, que sepamos cómo va la causa. Es un femicidio muy grave, como todos los femicidios que ocurren en nuestro territorio, que lamentablemente siguen siendo muchos, y que obviamente hay que investigarlo. Lo que a mí no me parece, o lo que me preocuparía, es que se haga un uso político. Del mismo modo que me parece importante también, hay otro femicidio brutal que se cometió en Corrientes contra una periodista, Griselda, sí, hace también más o menos un mes, y la investigación fue como, bueno, yo digo porque me reuní con la familia de Griselda, y de repente hay como muchas sospechas de cómo fue la definición del asesinato de Griselda, que primero se lo quiso hacer pasar por un suicidio, luego no, se comprueba y se investiga, pero sí, esta es una investigación que para la familia quedan como bastantes puntos sin resolver, y con la sospecha de que hay ahí una red de personas de mucho poder político en la provincia, y como bueno, esta cuestión que decís, bueno, investiguemos a fondo todo. A mí me parece que eso es importante, y es importante porque cuando hablamos de femicidios, obviamente para que un femicidio se produzca es que hay una desigualdad de poder, y esa desigualdad de poder y esa violencia se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces a mí me parece fundamental que podamos investigar y que podamos sancionar a las personas responsables. Lo que no me parece a mí son los usos políticos, porque me parece que desvirtúa todo lo que está pasando. Estamos hablando con Mónica Macha, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, y es también presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad en la Cámara de Diputados. Mónica, ayer se vivió un momento tenso en la sesión a la hora de hablar sobre la ley de alquileres, ¿no? Finalmente la oposición pidió una sesión para el 23 de agosto. Uh-huh. ¿Ves como posible que la ley de alquileres finalmente se debata en el recinto? Y si es así, ¿qué ley, o sea, qué dictamen se estaría debatiendo este 23 de agosto en la Cámara de Diputados? En principio, la ley de alquileres que tenemos en nuestro país, que fue una ley muy trabajada, eso fue en el año, debe haber sido 2018, 2019, todavía en el contexto del macrismo. A mí me tocó estar en ese debate porque era parte de la Comisión de Vivienda, y la ley, ese proyecto pasaba por ahí, una ley que se trabajó con las organizaciones de inquilinos, que se trabajó con el espacio Habitar Argentina, que es un espacio que nuclea a distintas organizaciones que militan por el hábitat popular, y es una buena ley, es una ley que tiene ese consenso y que tiene una mirada que protege a los inquilinos y las inquilinas, porque de hecho el fundamento de la ley está basado en que el proceso de un alquiler, si no hay una ley que ampare, deja al inquilino y a la inquilina en un lugar de mucha desigualdad frente a la inmobiliaria, frente a esos otros que están tomando esas decisiones. Entonces la ley surge desde esa perspectiva, por eso contratos de 3 años, por eso que el alquiler sea un promedio entre la variación salarial y la inflación. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros con la ley? Que requiere por parte del Estado mecanismos de control de que esa ley se implemente bien, porque si no tenemos una norma muy interesante, difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque hay una especulación inmobiliaria enorme, entonces
lo que se produce es lo que ayer decía Lombardi, ¿no? Bueno, no hay gente que quiere alquilar y no llega a pagar los valores que se piden, hay casas ociosas. Pero el problema no es la ley, el problema es que no hay una implementación y una regulación que, tomando esa normativa, que la implemente y que genere los mecanismos de control para verdaderamente acompañar a la persona que alquila, generarle más herramientas para que pueda negociar mejor el alquiler y no dejarla a la, digamos, sin esa contención. Entonces, cuando está sin esa contención, es como nos pasa con un montón de temas, ¿no? Si a un pibe que lo agarra la policía tiene que decir, yo tengo mis derechos, sí, pero si está solo y la bonaerense lo caga a palos, que después ¿qué va a decir? O sea, no, digo, estas cosas que tenemos acá, que tenemos buenas leyes y falla la implementación. Entonces yo creo que la ley de alquileres que tenemos en nuestro país es una muy buena ley y, te vuelvo a repetir, trabajada con las organizaciones de inquilinos e inquilinas de nuestro país. Tenemos un problema de implementación, pero no es que la ley sea mala. Y lo que tenemos además en relación a todo el negocio inmobiliario es un negocio que crece, que además es un negocio que Juntos por el Cambio promueve, sostiene, fomenta, y entonces ellos están defendiendo los intereses de esos espacios. No están pensando, aunque digan una cosa, no es que están pensando en la jubilada que tiene un departamento y que lo compró para obtener una entrada más. No, ese es el discurso, pero la defensa es para las inmobiliarias y el negocio inmobiliario. Cuando se debatió esta ley, se quiso derogar y se quiso modificar durante el año pasado, y se hicieron reuniones informativas. ¿Quiénes estaban en contra de la ley? Los inversores inmobiliarios. ¿Quiénes fueron a defender la ley? Las organizaciones de inquilinos de todo el país. Los que pudieron hacerlo presencial lo hicieron presencial, y los que no pudieron llegar hasta el Congreso lo hicieron de modo virtual. Y a mí me parece que eso es lo que hay que mirar, para poder entender un poco mejor cuál es el entramado y la discusión que se está planteando, y por qué en nuestro bloque no se plegó a la movida de Juntos por el Cambio. Porque es un espacio que está defendiendo un sector, y nosotros, aún con nuestros desaciertos, aún con nuestras fallas, estamos siempre del lado que más necesita de la asistencia y del acompañamiento del Estado, y en este punto central son los inquilinos y las inquilinas. Ayer igual pareció que la oposición quería sacar no un título para los medios, digo, porque era cantado que no tenían los votos para sacar ese proyecto para derogar la ley, ¿no? Digo, me parece que había una intención que tenía que ver con una cuestión más mediática que otra cosa. Sí, puede ser. Lo que pasa es que en la construcción de la noticia y la construcción mediática traen ejemplos y situaciones que por supuesto se están viviendo hoy en la población. Que nosotros tengamos que pagar un alquiler que es un sueldo en una pareja, es un sueldo entero o tiene el 80% de un sueldo, es un despropósito y es una injusticia, sobre todo, porque el porcentaje, ¿cuánto sería en términos reales? Si vos tenés un sueldo, ¿cuánto de tu sueldo tendría que ir al alquiler? Sería un 20% en porcentaje. Lo que pasa es que después, como hay un negocio inmobiliario tremendo, lo que pasa es eso, se pone poco en alquiler, hay mucha gente, hay muchos espacios, personas también que tal vez tienen muchísimos departamentos, que invierten en eso, que los dejan vacíos, y tenés un montón de gente que necesita alquilar, que no, esos departamentos, esas viviendas no están a disposición, y entonces lo poco que hay es enormemente caro e inalcanzable, y entonces es una encerrona, y que por eso yo creo que ahí lo que siempre se necesita es más intervención del Estado. Mónica, te agradecemos estos minutos con la Radio de las Madres.